En el verano de 2014, la familia Broadus creyó haber alcanzado el punto culminante de una vida de esfuerzo. Derek, después de años ascendiendo en su carrera profesional, y María, profundamente unida a la comunidad de Westfield por su infancia allí, habían encontrado la casa que parecía encajar con todo lo que imaginaban para su futuro. El número 657 del Boulevard, una imponente casa colonial construida en 1905, se alzaba con una elegancia que parecía resistir el paso del tiempo. Su fachada blanca, sus contraventanas oscuras y su porche amplio evocaban la imagen clásica del hogar perfecto, un refugio donde criar a sus 3 hijos pequeños y construir una vida estable y luminosa. La casa tenía 3 plantas, techos altos, molduras originales y un jardín que invitaba a imaginar tardes de juegos, celebraciones familiares y veranos tranquilos. Para los Broadus, representaba la culminación de un sueño largamente perseguido. Cada vez que cruzaban el porche, sentían que estaban entrando en un futuro prometedor. La compra había sido costosa, pero la ilusión superaba cualquier preocupación económica. Westfield era una de las ciudades más seguras del país, un lugar donde las familias paseaban sin miedo, donde los vecinos se conocían por nombre y donde la vida parecía avanzar con una calma casi cinematográfica. Sin embargo, esa sensación de seguridad se quebró apenas 3 días después de firmar la compra. Cuando aún no habían terminado de mudarse, Derek revisó el buzón y encontró un sobre grueso, sin remitente, dirigido simplemente a los nuevos propietarios del 657 Boulevard. La caligrafía era elegante, casi anticuada, como si quien la hubiera escrito hubiera dedicado tiempo y cuidado a cada trazo. Al abrirlo, esperaba encontrar una nota de bienvenida, quizá un gesto amable de algún vecino curioso. Pero lo que encontró fue el inicio de una pesadilla que marcaría a su familia durante años. La carta hablaba de la casa como si fuera un ser vivo, un objeto de veneración que debía ser observado y protegido. El autor afirmaba que su familia había vigilado la casa durante décadas, que él era el heredero de esa misión y que el 657 Boulevard tenía un significado especial que debía ser respetado. La voz que emergía del papel era fría, obsesiva, casi ritualista. Lo más perturbador era la forma en que se refería a los hijos de los Broadus, a quienes llamaba sangre joven, como si fueran piezas necesarias para un propósito oculto. El autor preguntaba si ya habían encontrado lo que había en las paredes, insinuando secretos enterrados en la estructura misma de la casa. La sensación de amenaza era inmediata. No se trataba de una broma de mal gusto ni de un error. Era un mensaje dirigido a ellos, a su familia, a su futuro hogar. Esa noche, Derek no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, repasando cada frase, cada palabra, intentando encontrar una explicación racional. Pero la carta no dejaba espacio para la tranquilidad. Era demasiado específica, demasiado consciente de detalles que nadie debería conocer. Cuando la policía leyó la carta, confirmó lo que Derek ya intuía. Quien la había escrito conocía la casa, conocía la familia y parecía observarlos desde algún punto cercano. La casa, que hasta hacía unas horas representaba un sueño, comenzaba a transformarse en un escenario inquietante, un lugar donde algo o alguien parecía estar vigilando desde la sombra. La ilusión inicial se desvaneció, reemplazada por una sensación de vulnerabilidad que se intensificaba con cada minuto. La familia aún no lo sabía, pero esa carta era solo el comienzo.
El 657 Boulevard estaba a punto de revelar un lado oscuro que había permanecido oculto durante generaciones. Y la presencia que se hacía llamar el observador estaba lejos de haber dicho su última palabra. Lo que parecía un simple acto de bienvenida se convertiría en un cerco psicológico que transformaría la vida de los Broadus en un laberinto de miedo, sospechas y preguntas sin respuesta. La casa que prometía un futuro se estaba convirtiendo en una sombra que los seguiría durante años, un recordatorio constante de que algunos lugares guardan secretos que nunca deberían ser descubiertos. A medida que avanzaban los días posteriores a la primera carta, la atmósfera alrededor del 657 Boulevard comenzó a transformarse de manera casi imperceptible, como si una sombra silenciosa se hubiera instalado sobre el vecindario. Lo que antes parecía un entorno amable y familiar empezó a adquirir un matiz inquietante. Los Broadus, que inicialmente habían imaginado una vida tranquila rodeados de vecinos amables, comenzaron a observar cada movimiento a su alrededor con una mezcla de cautela y desconfianza. La sensación de ser observados no se limitaba ya a la carta, parecía impregnar cada rincón del barrio, cada ventana iluminada, cada figura que pasaba frente a la casa. Mientras las renovaciones continuaban, la familia intentaba mantener la normalidad, pero la llegada de una segunda carta destruyó cualquier intento de recuperar la calma. El nuevo mensaje mostraba un conocimiento aún más profundo de la casa y de los movimientos de la familia. El autor describía con precisión cuántos trabajadores habían entrado, qué herramientas utilizaban, qué habitaciones estaban siendo modificadas. Era evidente que alguien observaba de cerca, desde un punto con acceso visual directo. La idea de que el observador pudiera estar en una casa vecina, o incluso en la misma calle, se volvió una posibilidad aterradora. El vecindario, que antes parecía un lugar seguro, comenzó a sentirse como un escenario lleno de ojos invisibles. Los Broadus empezaron a analizar cada detalle: el vecino que pasaba demasiado tiempo en su porche, la familia que vivía frente a la casa y cuyos hijos parecían observar con demasiada atención, la anciana que paseaba lentamente cada tarde y se detenía unos segundos frente al jardín. Cada gesto, cada mirada, cada silencio se convertía en una posible pista. La paranoia se instaló en la familia como un huésped permanente. Los antiguos propietarios, los Woods, admitieron haber recibido una carta similar antes de mudarse, pero aseguraron que nunca habían sentido miedo. Sin embargo, su actitud evasiva dejó una sensación incómoda. ¿Habían ocultado algo? ¿Habían convivido con esta presencia durante años? ¿Habían decidido marcharse para escapar de ella? Las preguntas se acumulaban sin respuesta, y la falta de claridad solo aumentaba la inquietud. Las cartas continuaron llegando, cada una más perturbadora que la anterior. El observador hablaba de la casa como si fuera un ser vivo, un organismo que sufría con cada cambio. Se refería a los hijos de los Broadus como sangre joven, insistiendo en que debían volver a la casa, como si fueran parte de un propósito mayor. El tono era posesivo, casi reverencial, como si la casa fuera un templo y él, su guardián. La insistencia en que la casa debía ser respetada, en que los Broadus estaban destruyendo algo sagrado, añadía una dimensión casi ritualista al acoso. La familia comenzó a evitar llevar a los niños a la casa. María sentía que algo oscuro se escondía en su interior, como si la casa rechazara su presencia. Derek recorría los pasillos vacíos con una mezcla de frustración y miedo,
intentando encontrar alguna explicación racional. Pero cada día que pasaba, la sensación de que algo o alguien los vigilaba se hacía más intensa. La casa, que antes parecía un refugio, se transformó en un laberinto de sospechas. Una de las cartas más inquietantes mencionaba nuevamente las paredes. El autor afirmaba que su abuelo y su padre habían conocido un secreto oculto en la estructura de la casa, y que ahora él era el heredero de ese conocimiento. La idea de que varias generaciones hubieran vigilado la casa era aterradora. No se trataba de un acosador aislado. Era una tradición, una obsesión transmitida de padres a hijos. La casa parecía tener un significado que iba más allá de lo racional, como si guardara un secreto que solo unos pocos conocían. El vecindario comenzó a mostrar señales de incomodidad. Algunos residentes evitaban hablar del tema. Otros parecían observar a los Broadus con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La sensación de aislamiento se intensificó. La familia se encontraba atrapada en un entorno que se suponía debía ser su hogar, rodeada de miradas invisibles y de un vigilante que parecía conocerlos mejor que ellos mismos. La policía continuaba investigando, pero las pistas eran escasas. No había huellas, no había testigos, no había cámaras que mostraran algo útil. El observador parecía moverse en un espacio intermedio entre lo real y lo intangible, como si conociera cada punto ciego, cada momento oportuno para actuar sin ser visto. La falta de avances en la investigación solo aumentaba la desesperación de la familia. Con cada carta, el cerco psicológico se estrechaba. La casa ya no era un lugar seguro. Era un escenario donde se desarrollaba un juego macabro, un juego en el que los Broadus eran las piezas principales sin entender las reglas. La presencia del observador se volvía más opresiva, más cercana, más inevitable. Y mientras el vecindario guardaba silencio, la familia comenzaba a comprender que estaban solos frente a una amenaza que no podían ver, pero que los conocía en profundidad. El 657 Boulevard, que alguna vez representó un sueño, se transformaba lentamente en una prisión invisible, un lugar donde cada sombra parecía esconder una mirada y cada rincón susurraba un secreto que nadie quería revelar. Con el paso de las semanas, la situación en torno al 657 Boulevard se volvió insostenible. Lo que había comenzado como una inquietud creciente se transformó en un cerco psicológico que envolvía a la familia Broadus en cada aspecto de su vida. Ya no se trataba solo de cartas anónimas, era la sensación constante de estar siendo observados, analizados, estudiados desde algún punto invisible. La casa, que aún no habían ocupado, se convirtió en un símbolo de angustia. Cada vez que Derek o María se acercaban a ella, sentían que una presencia silenciosa los seguía con la mirada, como si la estructura misma respirara y reaccionara a su llegada. La policía continuaba investigando, pero los avances eran mínimos. El análisis del ADN encontrado en uno de los sobres reveló que pertenecía a una mujer, un dato que parecía prometedor al principio, pero que pronto se convirtió en otra frustración. No coincidía con nadie del vecindario, ni con los antiguos propietarios, ni con los trabajadores que habían pasado por la casa. Era una pista aislada, desconectada de cualquier sospechoso concreto. La figura del observador se volvía más esquiva, más intangible, como si se moviera en un espacio intermedio entre lo real y lo invisible. Ante la falta de resultados,
Los Broadus contrataron a un detective privado, un exagente del FBI especializado en perfiles criminales. Tras estudiar las cartas, concluyó que el autor mostraba una obsesión ritualista con la casa. No veía a los Broadus como personas, sino como intrusos que amenazaban un legado. Para él, la casa era una entidad que debía ser protegida. La figura del observador no era la de un acosador común. Era alguien que creía tener un propósito, una misión heredada. El detective describió el comportamiento como una fijación intergeneracional, un patrón que sugería que la vigilancia del 657 Boulevard había sido transmitida de padres a hijos, como un deber sagrado. Mientras tanto, el vecindario comenzó a volverse en contra de los Broadus. Algunos residentes afirmaban que estaban exagerando, que buscaban atención o beneficios económicos. Otros insinuaban que la familia había inventado la historia para deshacerse de una casa que no podían pagar. La presión social se sumó al miedo, creando un ambiente de aislamiento absoluto. Los Broadus se encontraban atrapados entre la amenaza invisible del observador y la hostilidad silenciosa de quienes deberían haber sido sus vecinos. Las cartas continuaban llegando, cada una más inquietante que la anterior. El observador preguntaba dónde estaban, afirmaba que la casa los extrañaba, insistía en que la sangre joven debía volver. El tono era cada vez más posesivo, más invasivo. La casa parecía convertirse en un personaje más, un escenario vivo que reclamaba a quienes la habían elegido como hogar. El observador describía detalles que solo alguien con acceso visual directo podría conocer: luces encendidas en habitaciones específicas, objetos movidos durante las renovaciones, incluso conversaciones que la familia había tenido dentro de la casa vacía. La precisión de estos detalles hacía imposible ignorar la presencia de un vigilante cercano. Una noche, Derek decidió entrar solo a la casa para revisar si había señales de intrusión. Caminó por los pasillos vacíos, iluminados solo por la luz de una linterna. El silencio era absoluto, casi antinatural. La casa parecía contener la respiración, como si esperara algo. Y entonces lo escuchó, un golpe seco, seguido de otro. Parecía venir de dentro de las paredes. El recuerdo de las cartas se hizo presente de inmediato. ¿Había algo oculto en la estructura? ¿Algo que el observador conocía y ellos no? El sonido se repitió, más fuerte, como si algo se moviera dentro de la casa. Derek no encontró nada, pero la sensación de que la casa escondía un secreto se volvió insoportable. La familia comenzó a considerar la posibilidad de que el observador no fuera una sola persona, sino un grupo, una tradición familiar, un culto silencioso dedicado a la vigilancia del 657 Boulevard. La idea de que varias generaciones hubieran observado la casa desde las sombras añadía una dimensión aún más perturbadora al acoso. No se trataba de un enemigo que pudiera ser identificado y detenido. Era una presencia difusa, arraigada en la historia misma del vecindario. El cerco psicológico era total. Los Broadus ya no solo temían al observador, temían a la casa misma. Temían que algo en su interior los estuviera esperando. Temían que cada carta fuera un recordatorio de que no eran bienvenidos, de que habían invadido un territorio que no les pertenecía. La casa, que alguna vez representó un sueño, se transformaba lentamente en una prisión invisible,
un lugar donde cada sombra parecía esconder una mirada y cada rincón susurraba un secreto que nadie quería revelar. La presión económica también comenzaba a afectar a la familia. Pagaban una hipoteca elevada por una casa en la que no podían vivir. Las renovaciones se habían detenido. La incertidumbre se acumulaba. La vida cotidiana se volvió un ejercicio constante de resistencia emocional. La familia vivía en un estado de alerta permanente, esperando la próxima carta, el próximo golpe en la pared, el próximo indicio de que el observador seguía allí, vigilando, esperando, reclamando lo que consideraba suyo. El 657 Boulevard ya no era un hogar. Era un símbolo de algo oscuro, un recordatorio de que algunos lugares guardan secretos que nunca deberían ser descubiertos. Y mientras el vecindario guardaba silencio, la familia comprendía que estaban solos frente a una amenaza que no podían ver, pero que los conocía en profundidad. Con el paso de los meses, la vida de los Broadus quedó completamente absorbida por la sombra del 657 Boulevard. Lo que alguna vez fue un sueño cuidadosamente construido se había convertido en un peso insoportable, una presencia constante que los acompañaba incluso lejos de la casa. La familia vivía en un estado de alerta permanente, atrapada entre la incertidumbre económica, la presión social y el miedo creciente a un enemigo invisible. Cada día que pasaba sin respuestas era un recordatorio de que el observador seguía allí, silencioso, paciente, atento a cada movimiento. La decisión de no mudarse a la casa se volvió definitiva. La familia comprendió que no podían exponer a sus hijos a un entorno donde cada ventana parecía un ojo y cada carta una amenaza velada. Sin embargo, abandonar la casa no significaba escapar del problema. La hipoteca seguía corriendo. Las renovaciones habían quedado a medias y la reputación del 657 Boulevard comenzaba a extenderse por Westfield como un rumor oscuro que nadie quería mencionar abiertamente. La casa se transformó en un símbolo de algo perturbador, un recordatorio de que incluso los lugares más tranquilos pueden esconder historias que desafían toda lógica. Intentaron vender la propiedad, pero la tarea resultó casi imposible. La historia del observador ya había comenzado a filtrarse entre los vecinos, y pronto llegó a los medios locales. La casa, antes admirada por su elegancia, se convirtió en un punto de curiosidad morbosa. Algunos se acercaban solo para mirar desde la acera, como si esperaran ver algo extraño en las ventanas. Otros evitaban pasar por la calle, temerosos de que la historia fuera más que una simple anécdota. La presencia del observador, aunque invisible, parecía impregnar el ambiente. La presión social aumentó. Algunos residentes acusaban a los Broadus de exagerar, de inventar la historia para obtener beneficios económicos o para deshacerse de una casa que no podían pagar. Otros afirmaban que la familia estaba paranoica, que no había nada de qué preocuparse. La falta de empatía y la hostilidad velada del vecindario añadieron una nueva capa de angustia. La familia se encontraba atrapada entre la amenaza del observador y la incomprensión de quienes deberían haber sido sus aliados. A pesar de todo, las cartas continuaron llegando. El observador parecía disfrutar del caos que había provocado. Sus mensajes hablaban de la casa como si fuera un ser que sufría por la ausencia de la familia, como si reclamara la presencia de la sangre joven que había sido prometida. El tono era cada vez más posesivo, más inquietante. La casa, según el observador,
Tenía un propósito que debía cumplirse, un ciclo que no podía romperse. La insistencia en que los Broadus no eran dignos de vivir allí añadía un matiz casi ritualista a la amenaza. La familia intentó buscar nuevas pistas, nuevas explicaciones, cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre la identidad del observador. Pero cada camino conducía a un callejón sin salida. La policía no tenía sospechosos sólidos. El ADN encontrado no coincidía con nadie. Las cámaras no mostraban nada. El observador parecía moverse en un espacio intermedio entre lo real y lo intangible, como si conociera cada punto ciego, cada momento oportuno para actuar sin ser visto. La falta de respuestas se convirtió en una carga insoportable. Finalmente, en 2019, después de años de incertidumbre, lograron vender la casa con pérdidas significativas. La nueva familia que se mudó nunca reportó cartas, nunca mencionó sonidos extraños, nunca habló de presencias inquietantes. Para algunos, esto fue prueba de que los Broadus habían exagerado. Para otros, fue una señal de que el observador había conseguido lo que quería, expulsar a quienes consideraba indignos. La ausencia de nuevas cartas no resolvía el misterio, solo lo hacía más profundo. Antes de marcharse definitivamente, los Broadus recibieron una última carta. El observador afirmaba que la casa estaba a salvo, que la sangre joven corría por sus pasillos, que ellos nunca habían sido dignos de vivir allí. Era una despedida fría, definitiva, que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. La figura del observador se desvaneció en el anonimato, dejando tras de sí un rastro de miedo y misterio que aún hoy persiste. El caso quedó oficialmente sin resolver. No hubo arrestos. No hubo sospechosos sólidos. No hubo explicación. La figura del observador se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de que incluso los lugares más seguros pueden esconder secretos que desafían toda lógica. La casa sigue en pie, silenciosa, imponente, aparentemente normal. Pero quienes conocen la historia saben que hay algo más. Algo que respira entre sus paredes. Algo que observa. Algo que espera. Y en Westfield, cuando cae la noche y el viento sopla entre los árboles del bulevar, algunos vecinos aún dicen que, si escuchas con atención, puedes oír un susurro que parece surgir desde lo más profundo de la casa, una voz que se desliza entre las sombras como un recordatorio de que ciertos vigilantes nunca descansan. Estoy vigilando.